Bien, a continuación, la próxima ponencia es Roberto Aguilar. Roberto Aguilar es actual gerente de la AIE Turismo Innova, el clúster del turismo de Gran Canaria, y es técnico superior en innovación hotelera y diplomado en turismo, trabajando en los últimos años en el ámbito de la innovación. Hoy nos va a presentar la visión de la agrupación que dirige con respecto a los retos estratégicos del turismo en Gran Canaria. Hola, buenos días. Antes que nada, un poco ver las caras, cómo están, 9 ponencias ya. Creo que tienes que tener ya la cabeza llena de conceptos. No se preocupen, yo no vengo a meterles muchos más conceptos en la cabeza. Realmente el 99% de mi presentación supongo que serán cosas que ya todos conocen. Lo que yo voy a intentar darle otro tinte, otro matiz. Y un poco mi objetivo va a ser, aquellos que no conozcan lo que es un clúster, que supongo que ya después de tantos años hablando de clúster, ya prácticamente todos lo conocerán. Sí, mi intención va a ser la de que conozcan el clúster del turismo de Gran Canaria, que estamos bajo el paraguas del clúster del turismo de Canarias, siguiendo un poco sus directrices y aplicando un poco toda esa filosofía, más concretamente en la isla de Gran Canaria. Vaya, dice, hay que enfocar al ordenador. Estas van a ser las cosas de las que voy a hablar. Un poco la visión del clúster, los objetivos que tenemos, que creo yo que es interesante, que muchas veces se olvida cuál es el objetivo de un clúster. Vamos a hablar un poco de los competidores y saber la diferencia entre competidores y aliados. Y sobre todo lo más importante, creo yo, que es en el poquito tiempo que llevo trabajando en el clúster, lo más importante que he descubierto ha sido el tema de los retos estratégicos, ¿no? Comenzamos. Clúster como grupo de empresas e instituciones de apoyo concentradas en un territorio que compiten en un mismo negocio y que comparten características comunes y complementariedades. Normalmente la gente pone la definición de Porter, la definición de este y del otro. Yo sobre todo cuando se habla de clúster, los clústeres normalmente que triunfan y que son los más potentes a nivel mundial suelen venir sobre todo de la industria. Podríamos hablar de los catalanes que tienen el clúster textil, gente que a lo mejor está ubicada en una misma zona, aprovecha determinados costes que aunan y se benefician de eso, o definen estrategias por ejemplo, el clúster textil llega un momento en Cataluña que se ve que la manufacturación de esos tejidos pues ya no son tan competitivos porque entran otros países que la mano de obra es mucho más barata y se ven obligados a redefinirse, y para redefinirse piensan en cuáles son los posibles caminos que pueden tomar, lo que se llaman los retos estratégicos. Pues a lo mejor deciden crear una marca propia, que se venda y abra sus propias tiendas, un Desigual. Ejemplos como ese son muy claros porque se ve que pues encuentran en esa localidad que entre ellos son competidores, pero a su vez están sufriendo los mismos problemas comunes a todos del día a día. Peculiaridades de un clúster turístico. Cuando se habla de clúster industriales es muy fácil porque se ve todo muy claro, pero con los clústeres turísticos yo me he ido dando cuenta de que el turismo es demasiado amplio como para hablar en ocasiones de un clúster turístico como estamos preocupados por los retos estratégicos del turismo. Si tenemos en cuenta que los clústeres son empresas que normalmente están apoyadas también por la administración, no es lo mismo un hotel de 5 estrellas que un apartamento de 2 llaves. Difícilmente vamos a convencer a ambos empresarios de que tienen que unirse a un mismo reto estratégico, que tienen que seguir un mismo camino de esas opciones que tienen. Entonces, nosotros encontramos que hay retos estratégicos que sí son más transversales, en los cuales se les puede involucrar a ambos empresarios, pero que hay otros retos que solamente pueden los empresarios ir de la mano con gente que se identifica con ese mismo reto, que normalmente son gente, pues, o también son hoteles de 5 estrellas, o quizás también están abordando el mismo nicho de mercado o atacando el mismo sector. Nosotros ese problema hemos comenzado a articularlo a través de lo que llamamos las mesas de trabajo. Queremos seguir siendo el clúster del turismo de Gran Canaria, más que ser el clúster a lo mejor de la comercialización directa o ser el clúster de la segmentación.
si queremos seguir siendo el clúster del turismo de Gran Canaria, entonces lo que hacemos son, elaboramos mesas de trabajo en la cual en esas mesas se sientan los empresarios que se han identificado con un mismo problema, ¿no? A ver si me hace caso esto. ¿Está intentando? Vale. Objetivo. Para mí esta es una de las transparencias más importantes. No les voy a explicar lo que es la competitividad, ya ahí lo dice. Ese es el objetivo número 1 de nuestro clúster. Normalmente en las actividades que yo personalmente llevo día a día, muchas veces me paro y me pregunto a mí mismo, oye, ¿esto está hecho o estoy trabajando para mejorar la competitividad de las empresas del clúster? Si la respuesta es sí, sigo caminando. Si la respuesta es no, me replanteo lo que estoy haciendo y veo si a lo mejor es que esa actividad no va como actividad de clúster o si a lo mejor hay que reconducirla para que finalmente repercuta en esa rentabilidad, en esa mayor competitividad de las empresas. Esto es importante porque muchas veces hacemos acciones que se pueden interpretar que no son quizás por la mejora de la competitividad, pero que si se tiene una visión a más largo plazo de la acción, a veces pues se detecta que sí, ¿no? Que sí, yo estoy volviendo loco esto, o esto me está volviendo loco a mí. Vale. Competidores. Esta quizás sea una de las mayores preocupaciones que tenemos en el clúster. Sobre todo porque nos damos cuenta de que el sector muchas veces no está muy unido. Muchas veces, si nos imaginamos un pequeño complejo alojativo en el sur, vamos a decir en Maspalomas, de unas 100 plazas, normalmente él a quién ve como competidor, pues suele ver como competidor al complejo que tiene delante, que tiene otras 100 plazas más o menos, y que ese empresario suele sentir a veces que aquel es el que se está llevando sus clientes. Pero claro, viene la pregunta y dice, sí, pero es que esos son 100 camas, pero a lo mejor en el municipio hay miles de camas. A lo mejor, si ampliamos el zoom, nos damos cuenta de que al lado hay otra isla, que es Tenerife, rodeada de otras más islas, que son muchas más miles de camas. Si seguimos ampliando el zoom, nos damos cuenta que hay otras comunidades autónomas, Andalucía, Baleares y otros países, que también compiten por ese mismo mercado. Es una reflexión que hay que hacer porque si no nos damos cuenta de que esa visión que tienen los clústeres industriales, que se dan cuenta de que, oye, que estamos en una misma zona, que estamos compitiendo ya en un mercado global, que si no vamos de la mano los esfuerzos no se suman y seremos más débiles, y todo viene un poco por el típico divide y vencerás. Se lo ponemos a veces en ocasiones muy fácil a los competidores. Pues ellos no tienen que hacer muchos esfuerzos para dividirnos y vencernos, sino que muchas veces ya nosotros estamos divididos y nosotros ya les estamos dando el propio éxito a ellos porque lo tienen fácil. Normalmente vamos uno por aquí, el otro por allá, en ocasiones hasta la administración va por un lado, los empresarios van por el otro, no se alinean esos esfuerzos. ¿Y quién es mi aliado? Pues ahí viene la gran pregunta, ¿no? ¿Con quién voy a arriesgarme a ir de la mano? ¿Quién va a ser mi compañero? ¿En quién voy a confiar yo en la suma de esfuerzos? Pues tendremos que identificarnos con los retos estratégicos. Es decir, nuestra forma de trabajar en el clúster ha sido la de identificar determinados retos para el turismo de Gran Canaria, contrastarlos con el empresariado, que ese empresario diga, es verdad, eso es un problema, o ese es el camino que creo yo que se debe tomar, y ese empresario lo que hace es identificarse con ese reto estratégico. Cuando ya tienes detectado un reto que es interesante para un número determinado de empresarios, los reúnes, les haces una pequeña charla, en esa charla terminan de ver las posibilidades, terminan de ver que hay gente que tiene ese mismo problema y que quiere sumar esos esfuerzos. Una vez que les has hecho esa pequeña reunión, vuelves a hablar con ellos y conformas lo que sería la mesa de trabajo. Y en esa mesa de trabajo se lleva a cabo luego la solución o se ataca ese reto. Se definirían unos planes estratégicos, se definirían unos planes de acción, se priorizarían las acciones a realizar
y ahí comienza el trabajo del clúster. Comienza, si es que lo anterior no es trabajo, pero vamos, comenzaría el trabajo de verdad. Hay diferentes acciones, unas que van encaminadas a la mejora del entorno y otras que van mejoradas, que obviamente esas acciones de mejora del entorno están planteadas para que el empresario lo tenga más fácil. Y después están las acciones estratégicas colectivas, que serían esas acciones que llevan a cabo un número determinado de empresarios que entienden que el llevar eso a cabo les va a hacer tener unos mayores ingresos o unos menores gastos. Esto la mejor forma de hablarlo es con ejemplos. Nosotros ya hemos tenido una pequeña experiencia no de éxito, hoy en día aún así me gusta decir que el éxito es estar vivo. El caso de Activa Canarias son varias empresitas que en su día, una de las primeras, yo ni estaba en el clúster, pero que en su día estuvieron en uno de los talleres de la innovación que se celebró, organizado, fue la primera acción del clúster en sí. De ahí se identificaron una serie de empresas de turismo activo que se dieron cuenta de que la comercialización conjunta para ellos era uno de los caminos que podían adoptar. Pues se comenzó a trabajar con ellos, se definieron una serie de acciones, ese plan de trabajo, ese calendario de acciones, esas priorizaciones se hicieron y ya a día de hoy pues se consiguieron cosas como resucitar una pequeña asociación que tenían ellos, sumarles más empresas a esa asociación de turismo activo, están ya trabajando en lo que es la legislación de esas actividades de ocio, como pueden ser escalada, cicloturismo, una serie de actividades que quizá no están reguladas y que para ellos eso era una preocupación. Así como una plataforma de comercialización conjunta que se llama Activa Canarias, que es pionera también en la comercialización online, porque normalmente este tipo de actividades se pueden reservar, pero la peculiaridad de esta plataforma es que ya se puede hasta comprar sobre la marcha esa actividad. La pueden comprar desde el origen, ya un alemán, y todo esto va alineado obviamente con todas las tendencias de, oye, el turista cada vez se mueve más no solo por ir a un hotel, sino cómo se acompaña de la experiencia, etcétera, etcétera. Pues ya el alemán desde Alemania podría comprar esa experiencia de trekking o de senderismo y por otro lado reservar su habitación de hotel. La habitación del hotel será una segunda fase para incorporar a la plataforma porque tiene mucho recorrido, pero ya se puede hacer algo como esto. Y cicloturismo, pongo cicloturismo porque es ya uno de los proyectos en los que yo he estado desde el principio. Aquí veo que hay gente, está Petra, hay gente que sabe de lo que voy a hablar ahora, gente que lleva en esto del cicloturismo mucho tiempo. Más que cicloturismo debería haber puesto segmentación. Pero como dentro de la segmentación el primer nicho que hemos atacado ha sido el cicloturismo, pues lo voy a mencionar, ¿no? En cicloturismo hemos detectado que el perfil de turista, cicloturista, es una persona con un nivel adquisitivo pues bastante alto, que le gusta, es bastante fiel a los destinos que le gustan, que va acompañado no viene él solo, va acompañado de bastante gente. Traer un cicloturista es traer un cicloturista y su pareja, su familia. Hemos descubierto otra serie de cosas que para mí son completamente novedosas. Supongo que, aunque muchos de ustedes sean de Gran Canaria, también les sorprenderá. El pico más duro que se sube en toda Europa es el Pico de las Nieves. Está en Gran Canaria. Eso es un reto para los ciclistas, subir el Pico de las Nieves. Primera noticia, esto lo he ido descubriendo en este tiempo que hemos estado trabajando en esta materia. Vemos otros lugares donde ha tenido bastante éxito, Mallorca. Por ejemplo, ellos llevan muchos años haciéndolo, ellos en cosa de 3 meses, que les dura más o menos la temporada, facturan 90 millones de euros. Y no tienen ni siquiera la orografía que tenemos aquí, no tienen el clima que tenemos aquí. Y nosotros aquí, sin embargo, nos bajamos al sur y vemos a veces, ¿no?, los comentarios de está lleno de bicicletas, cada vez veo más bicicletas, pero sin embargo no hemos hecho nada por traer esas bicicletas aquí. Vienen pues como casi que por lo mismo que nos viene el turismo, pues porque aquí el sol y la playa son como son y es lo que atrae el turismo. ¿De qué se trata la visión clúster? Pues se trata de alinear a las diferentes empresas que están conformando esa cadena de valor que le importa a este segmento. Hablamos desde la compañía aérea que tiene que facilitar ese traslado de esa bicicleta, que no ponga trabas, a esa compañía de rentacar que puede dejar gratis la vaca para que ponga la bicicleta encima del techo,
a esa tienda que alquila bicicletas, si no la quiere traer el cicloturista la suya, el alojamiento, que tiene unas condiciones específicas para ese cicloturista, como un acondicionamiento de un pequeño local o habitación donde guardar la bicicleta, que no tenga que subirse el cliente la bicicleta a su habitación, donde tenga unas herramientas, un restaurante donde tenga un menú específico para deportistas, y así un poco siguiendo todas las piezas, todos los eslabones de esta cadena, ¿no? Se trataría de un proyecto quizás más transversal, donde sí encajarían a lo mejor diferentes tipos de alojamientos, porque cicloturistas hay de muchos tipos, los hay de 5 estrellas, hoteles de 5 estrellas, y los hay de apartamento también. Un poco es el alinear y sumar los esfuerzos de las empresas que se identifiquen con un mismo reto estratégico, pues para que esa suma de esfuerzos sirva de algo. Hay una frase que me decía un amigo mío, dice, es que 1 más 1 es mucho más que 2. Yo con eso siempre me he quedado, que 1 más 1 es mucho más que 2, y ahora que estoy trabajando en un clúster, pues lo veo claro, ¿no? Les comentaba que el 99% de las cosas que les iba a contar ya lo sabían. Supongo que ha sido así, ¿no? Más o menos. Y aquí está el 1% restante, que es cómo contactar con nosotros. Anímense. Muchas gracias,